Bueno, vamos a ver hoy, aparte de todo esto que vimos recién, esta introducción, dos etas. Después en el próximo video les voy a contar de más etas. Hoy vamos a ver dos etas, que son de las graves, la salmonela y la enfermedad del síndrome urémico hemolítico. Bueno, salmonela, todos deben haber escuchado hablar de la salmonela, y si yo ahora estuviéramos en clase y les preguntara, me dirían, ay, sí, es la enfermedad del huevo, de la mayonesa, del pollo, y está muy bien, ¿sí? Está bien. Esos son los alimentos de más riesgo, no los únicos. Fíjense, acá les puse algunas notas. Hubo un brote muy grande de salmonela que provocó el retiro de 206 millones de huevos, detectaron huevos contaminados y se retiraron del mercado. Sanciona un restaurante tras una intoxicación por salmonelosis, ¿sí? Esto en España. Los países del primer mundo es muy frecuente que ante brotes realmente haya consecuencias para los que producen la enfermedad, o sea, para los lugares que hacen enfermar a la gente. Hay lugares que clausuran para siempre, gente que va presa, se lo toma muy en serio, ¿sí? Y en este caso fueron pollos. Bien, la salmonela, ¿sí? ¿En qué alimentos? Es una bacteria, ¿sí? Una bacteria que produce una enfermedad que puede ser bastante severa, puede darnos un cuadro muy grave. Si alguien tuvo alguna vez salmonela, se va a acordar para toda la vida porque la pasás mal, ¿sí? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan que vimos que hay reservorios? ¿Sí? ¿Quiénes son reservorios de salmonela? Seres humanos, ¿sí? En su intestino pueden tener algunas personas salmonela sin dar síntomas, ¿sí? Y animales, como los cerdos, como los pollos, como los reptiles, tortugas, pueden tener salmonela, la liberan por el intestino, pero ellos no se enferman. Y derivado de cuáles son los animales portadores, viene de cuáles son los alimentos más riesgosos. Lo importante del huevo y del pollo es que la bacteria está dentro de la gallina, y cuando pone el huevo se puede contaminar tanto por afuera, cuando pone la gallina, hace la postura, como por adentro, cuando se está formando el huevo en el interior del cuerpo de la gallina. Por suerte es una enfermedad que si uno consume huevos de origen conocido, es una enfermedad que está muy controlada en los criaderos de huevos, o sea, donde se producen huevos, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que los huevos estén contaminados es baja, pero no es nula. Puede haber igual salmonela en un pequeño porcentaje, ¿sí? La mayonesa, como comenta ahí, yo les voy diciendo los alimentos que están en la foto, las mayonesas. El problema es cuando está elaborada a partir de un huevo que puede estar contaminado, y la mayonesa casera, estamos hablando de la mayonesa casera, no lleva un proceso de cocción, ¿sí? Que haría que se muera la bacteria. Entonces, la mayonesa en general se pasteuriza, la que compramos, está pasteurizada, que es un proceso térmico, que lo vamos a ver más adelante, que mata a la salmonela. Entonces, si yo consumo mayonesa pasteurizada, me aseguro que no esté presente la bacteria. Fíjense ahí que ahí también muestra cremas, o sea, muestra los lácteos y los helados, porque las cremas también pueden contaminarse con esta bacteria. Todos los alimentos de origen animal como pollo, carne y huevo pueden estar contaminados con esta bacteria. Ahí está el maní, ¿sí? Se ha encontrado en mantequilla de maní esta bacteria, quizá por contaminación con el del manipulador, también puede ser por contaminación ambiental, por mala manipulación de la materia prima, y también puede estar en ensaladas. Yo les cuento que se ha encontrado, se han hecho inspecciones o auditorías, que se ha encontrado que muchos, esa no porque tiene rótulo, pero ¿vieron cuando compramos las bandejitas de ensalada en una verdulería, que no tiene, o sea, que está cortada la verdura? Eso es re peligroso, ¿sí? Muchas veces esa verdura se corta, ¿saben dónde se corta? En el baño. Han encontrado que estaban haciendo las ensaladitas
de la bandejita en el baño de la verdulería. Imagínense la falta de higiene que hay ahí. Y yo esa ensalada no la voy a lavar, la condimento y me la como. No compren nada de eso en que esté fraccionado, salvo que tenga rótulo, que es esa etiqueta que me dice dónde se elaboró. Quiere decir que es un lugar habilitado para hacer ensaladas, ¿sí? Eso es muy importante para la salmonela y cualquier microorganismo, ¿sí? Bien, la salmonela no forma esporas, no hace esa forma de resistencia, así que no tenemos por suerte, ese problema. Sí resiste en el ambiente largo tiempo, o sea, si se contaminó una mesada con salmonela, después les voy a dejar un video de por qué no hay que lavar el pollo, ¿sí? Pero si se contaminó una mesada y yo no la lavo bien y la desinfecto, puede vivir un tiempo largo en el ambiente, ¿sí? Fíjense que ahí dice que en miel a 10 grados vive 2 años, ¿sí? Cosas que se han encontrado en trabajos científicos y demás. Resiste la salazón al 20%, que es la salazón. Cuando yo hago un salame, ¿sí? Hasta un 20% de sal, la bacteria vive, ¿sí? Así que no es que muere por la salazón. Ya vamos a ver más adelante qué es la salazón. Pero es muy importante que es sensible a la pasteurización, que es este método térmico. ¿Quiénes se pasteurizan? La leche, se pasteurizan las cremas, se pasteurizan las salchichas, ¿sí? A una cocción de 70 grados muere, eso es muy importante. Si yo cocino bien la carne, el pollo, el huevo, la bacteria se muere, y ahí dice que no se multiplica a 7 grados o menos en la heladera. Recuerden, lo vamos a ver más adelante, recuerden que la refrigeración no mata bacterias, solo quedan ahí dormidas, o se quedan más quietas, no se multiplican tanto, pero no se mueren en la heladera, no se mueren las bacterias en la heladera, ¿sí? Lo vamos a ver después, solo se mueren con la cocción, no se mueren en la heladera, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de enfermedades dan la salmonela? La que nos importa a nosotros no es la fiebre tifoidea, sino es la gastroenteritis por alimentos, la que está a la derecha de la pantalla. ¿Qué da? ¿Sí? ¿Qué da la salmonela? Da fiebre, diarrea, mucho dolor de estómago, dolor de cabeza. Es una de las pocas que da fiebre. Y ya a nosotros nos orienta que puede ser salmonela cuando hay fiebre. No todas dan fiebre, ¿sí? No todas las ETAs. Decaimiento, cólicos muy fuertes, dolor muscular. Es una enfermedad severa y que dura muchos días. Uno puede estar hasta una semana enfermo por salmonela, y como dice ahí abajo, es más grave en los lápiz, que yo les dije antes, ¿sí? ¿Los huevos son tan malignos? Esa es la pregunta. Y depende, ¿sí? ¿De qué depende? ¿De qué depende? De todos estos ítems que yo les pongo acá sueltitos para que lean como quieran, ¿sí? Primero, cuanto más fresco el huevo, mejor, ¿sí? Si el huevo está mucho tiempo, o sea, los huevos en la heladera pueden durar mucho tiempo, fuera de la heladera duran mucho menos, se ponen feos muy rápido, pero cuanto más fresco es el huevo, menos posibilidades de que esté contaminado y se hayan multiplicado bacterias. ¿Por qué? Porque el huevo tiene una enzima, una cosa dentro que se llama lisosima, que mata bacterias. Los primeros días de postura, esa lisosima, piensen, a ver, el huevo es un óvulo, ¿sí? El huevo es el óvulo por el que se forma un pollito. Y el huevo está preparado para proteger a lo que se está formando, que va a ser el pollito, está preparado para proteger lo más posible a la formación de ese pollito. Entonces esa enzima que mata bacterias, ¿para qué está? Para proteger al futuro pollito que se va a formar dentro del huevo, ¿sí? Entonces fíjense que hasta 7 días de puesto el huevo, está esa enzima, que mata bacterias, ¿sí? Porque piensen que ¿dónde se forma el pollito? Afuera. El huevo, o sea, la gallina pone el huevo, si la gallina fue pisada por el gallo, ese huevo está fecundado, y ese huevo después se va a fecundar, la gallina lo va a empollar, y se va a formar el pollito. Entonces, esa enzima
evita que durante los primeros días de puesto el huevo, si es que hay alguna bacteria dando vuelta, se multiplique y pueda matar al pollito. Fíjense qué inteligente que es la naturaleza. Otra cosa muy importante es que lo que más se contamina es la cáscara del huevo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando toco huevos, ¿sí? Si yo manipulo los huevos, o sea, los guardo, después me tengo que lavar las manos, porque me puedo enfermar por tocarlo. Pero ojo, no lavar el huevo antes de guardarlo, ¿sí? O sea, yo compro huevos y no los lavo antes de poner en la heladera, porque el huevo tiene una capita que lo protege, ¿sí? Una membranita que lo protege, y si yo lavo el huevo, le saco esa capita. ¿Y qué pasa? La cáscara del huevo se vuelve más porosa y se pueden meter más las bacterias adentro. Así que el huevo se lava al momento de usar, no se lava antes, ¿sí? Se guarda refrigerado, ¿sí? Y lo más ideal es consumir huevos de lugares habilitados, ¿sí? No de origen desconocido. Eso es muy importante, ¿sí? Bien. En general, el gran problema de la salmonela y de otras enfermedades transmitidas por alimentos es el hombre. Por eso está ahí así el señor. ¿Por qué? Porque si yo tengo falta de higiene, no me lavo bien las manos, cuando cocino, mezclo los utensilios, no separo lo que uso para lo crudo, lo cocido, no cuido bien a los animales cuando hago crianza de animales, los alimento con basura, los tengo en lugares sucios, que hay roedores, riego las verduras con agua contaminada, ¿sí? Todo esto es responsabilidad de nosotros. O sea, todas las enfermedades, incluyendo el coronavirus, es responsabilidad del ser humano, ¿sí? De las cosas que no hacemos bien. Entonces, tenemos que hacernos responsables por la salud, ¿sí? Si nosotros hacemos las cosas como corresponde, hay mucha menos posibilidad que ocurran estas setas, que nos enfermemos nosotros, nuestra familia y los consumidores a los cuales le brindamos alimentos, ¿sí? Entonces, me parece importante ponerles esta diapositiva de recordarles que el principal responsable siempre es el ser humano, ¿sí? No es que los animales son malos, ni nada. Si nosotros hacemos las cosas bien, hay menos posibilidad de enfermarse, ¿sí? Bueno, y lo último que vamos a ver hoy, para que no se haga tan largo, es lo que estuvimos trabajando la semana pasada, que yo les hice buscar notas sobre la enfermedad transmitida por alimentos más grave de la carne, y que afecta a los niños principalmente, ¿sí? Es muy importante que sepan bien esta enfermedad. Si saben bien esta enfermedad, cómo prevenirla y demás, más o menos saben cómo prevenir muchas enfermedades, ¿sí? Porque es como la base de la higiene, cuidarnos de esta enfermedad. Y como bien ahí muestran, a todos los niños afecta, principalmente a los más chiquitos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo. Esto es muy, muy importante que se sienten y lo miren tranquilos, porque ya con este dibujo van a entender la enfermedad en sí, ¿sí? ¿Quién produce las diarreas por STEC y síndrome urémico hemolítico? ¿Qué bacteria? El nombre y apellido es la Escherichia coli O157H7. Hay otras, OH, ¿sí? Es como en el laboratorio se la identifica por unas partículas que tiene la bacteria y se le va poniendo distinto nombre de O y de H. No importa eso. Esta es la más común en Argentina, ¿sí? ¿Y dónde está esta bacteria? Principalmente el reservorio, ¿sí? El animal portador, el reservorio de esta bacteria es principalmente la vaca, ¿sí? Hay otros animales que la pueden tener, pero la vaca es el animal portador más importante. Entonces, la vaca tiene la bacteria en su intestino, por donde sale, obviamente, por la bosta de la vaca, como vemos ahí. ¿Y qué pasa? Cuando el animal bostea, ¿sí? ¿Qué contamina? El ambiente. ¿Qué pasa si el animal está cerca de un curso de agua? ¿Qué puede contaminar? El agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que hay verduras regadas con aguas servidas? Bueno,
pasa en este caso, en el caso en el que hay criaderos de animales cerca de cursos de agua, ese agua se contamina con la materia fecal tiene bacterias, y si yo ese agua no está potabilizada, ese agua, si la uso para regar una verdura, o para tomar, o para nadar en ese agua, me puedo enfermar o puedo contaminar el alimento porque ese agua está con bacterias, ¿sí? Entonces, sale por la caca de la vaca, contamina el agua, a partir del agua puede contaminar verduras, frutas, ¿sí? Además, la vaca cuando bostea puede manchar sus ubres. Las ubres son las tetas de la vaca por donde sale la leche, y cuando se saca la leche de la vaca, digamos, se ordeña, se puede contaminar la leche, ¿sí? Por el bosteo que manchó la ubre. Si la leche no está pasteurizada, como vimos antes, puede estar la bacteria en la leche. Entonces, por eso tampoco hay que consumir lácteos no pasteurizados, ¿sí? Esta es la razón, lácteos y sus derivados, que pueden ser yogures y demás. Obviamente también se puede contaminar gente que está en contacto con vacas, ¿sí? Personas que crían animales, los hijos de las personas que crían animales, los hijos de las personas que trabajan en un matadero. ¿Y cómo se contamina la carne? ¿Sí? Porque decimos, sale por la bosta, pero ¿cómo se contamina la carne? Si el músculo adentro de la vaca no toca la caca. Cuando se faena el animal en el frigorífico, si no se trabaja bien en la faena, se rompe el intestino, ¿sí? Se corta el intestino, y al cortarse el intestino, ¿qué hay dentro del intestino? Bosta. Se contamina el músculo, que es la carne, ¿sí? Entonces, así es como llega la bacteria al músculo, que es la carne, ¿sí? Y eso ocurre lamentablemente mucho, porque en muchos lugares no hay buenas prácticas de faena, y además hay faena clandestina que no está hecha adecuadamente, ¿sí? Bien. Bueno, esas son unas fotitos de la bacteria, no viene al caso. Esto sí, ¿a quién afecta esta enfermedad puntualmente? Niños de entre 2, 3 meses y 8 años de edad. Uno dice 3 meses, todavía no está comiendo alimentos. ¿Cómo se contamina? Bueno, puede ser por un chupete mal lavado que cayó al piso, puede ser por que les den agua o infusiones a los niños, que no deberían darle, deberían tener lactancia exclusiva, niños que la mamá no les puede dar la teta y les tiene que dar leche de fórmula y el agua puede estar contaminada. Hay distintas, yo que me enfermo como adulto y no me lavo bien las manos antes de prepararle la leche al bebé, hasta los 8 años de edad. Después de los 8, 9 años ya empieza a hacerse tener más defensas el nene, ¿sí? Muy importante, los adultos también nos contagiamos la bacteria, pero no nos da síndrome urémico hemolítico, pero sí sale la bacteria por la caca nuestra. Entonces, si no nos lavamos bien las manos antes de cocinar, por ejemplo, podemos enfermar a un niño, y el niño sí agarrarse el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Argentina es el país con mayor casos a nivel mundial. Nosotros tenemos, de todo el mundo, la mitad de los casos de todo el mundo son de Argentina, y la otra mitad del resto de los países. Fíjense la columna de Argentina, qué alta que es. Así que la tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Y en Bariloche, lamentablemente, hay casos casi todos los años. Menos el año pasado, tuvimos casos todos los años, ¿sí? Esta enfermedad, ¿cómo sabemos que el niño puede estar teniéndola? Primero, come la comida contaminada, el nene, y lo primero que le da a las 24, 48 horas, hasta 6 días, un cuadro de gastroenteritis. Puede tener fiebre, vómitos, diarrea, dolor de panza. Esa diarrea se va haciendo sanguinolenta, se hace diarrea con sangre. Y ahí es cuando yo tengo que decir, ojo, puede tener SU. Si tiene diarrea con sangre, puede ser SU, y es lo que alerta al médico para hacerle un hisopado de caca y ver si está esta bacteria. ¿Qué pasa?
El nene después de la diarrea con sangre le empiezan a pasar estas cosas. Deja de orinar, orina poco o nada, se pone pálido, le salen manchas rojas en el cuerpo, está muy decaído, ¿sí? Y puede tener síntomas nerviosos, convulsiones, estar muy dormido. Todo esto ya es cuando el síndrome urémico hemolítico empezó. Quiere decir que la bacteria esta produce una toxina. No la produce afuera del cuerpo, la produce adentro del cuerpo, ¿sí? Nos enferma la bacteria y cuando está dentro de nuestro cuerpo produce esta toxina que ataca particularmente a los riñones y a la sangre. Mata a los glóbulos rojos, los rompe, ¿sí? Por eso es hemolítico. Hemólisis es lisis, ruptura de los glóbulos rojos, rompe los glóbulos rojos, por eso al nene le agarra una anemia terrible, y daña el riñón, daña la capacidad del riñón de funcionar y por eso deja de orinar, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta enfermedad? Se produce una insuficiencia renal, o sea, el riñón funciona mal, ¿sí? Se produce hipertensión arterial, el nene tiene, porque el riñón no funciona bien, aumenta mucho la presión, ¿sí? Y se hace hipertenso. Pueden tener secuelas neurológicas crónicas, pueden dañarse parte del cerebro y directamente quedar en silla de ruedas, con falta de... No pueden retener esfínteres, pueden tener problemas del habla, problemas para caminar, todo. Y algunos chicos pueden morir, 3 de cada 100 niños mueren de esta enfermedad, directamente mueren, y los que no mueren, muchos quedan con problemas crónicos, neurológicos o renales, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos entonces de riesgo? Ya habiendo visto el cuadrito de por dónde sale la bacteria, podemos saberlo. Todas las carnes, ¿sí? La carne picada en particular, vamos a ver por qué, ¿sí? Pero se los comento. ¿Qué pasa? Si dijimos que en el matadero la carne se contamina con la materia fecal del intestino, está en la superficie de la carne. Pero ¿qué pasa cuando yo pico carne? Esa bacteria que está en la superficie se mete para adentro, ¿sí? Hago yo toda una mezcla de carne y la bacteria está afuera y adentro. ¿Qué pasa si no cocino bien la carne? Dijimos que las bacterias mueren en general a 70 grados. ¿Qué pasa si no llega a 70 grados en el medio de la hamburguesa? La bacteria queda ahí. Por eso esta enfermedad muchas veces se da por hamburguesas, pan de carne, albóndiga, cualquier cosa elaborada con carne picada. No es lo único, ¿sí? Fíjense que los chorizos también pueden tener carne adentro y si no están bien cocidos también pueden enfermar. Los lácteos no pasteurizados, el agua no potable, por lo que dijimos, todas las frutas y verduras mal lavadas o no lavadas, y ahí también están los jugos. Y los jugos en general, ¿vieron esos que se venden en la calle? Los juguitos o los famosos naranjugos, esos jugos que vienen... que se compran ilegales, digamos, que están elaborados con frutas mal lavadas y que la bacteria ahí en el jugo encuentra un lugar ideal para multiplicarse y por eso esos jugos son peligrosos, ¿sí? Otras formas de contagio es tocar animales de granja y no lavarse las manos, bañarse en agua contaminada, una pileta que no está bien clorada, o un río o un lago contaminado, ¿sí? Por eso hay que bañarse en lugares que diga permitido bañarse y no en uno que dice prohibido bañarse, por algo puede estar contaminado y también con esta bacteria. Y bueno, acá yo les dejo algunos ejemplos. Esta es Luz del video de la mamá que les dejé la otra semana. Ella es la nena que murió. Fue muy terrible su muerte, sufrió muchísimo. Mateo es un nene, estas son fotos que me pasaron los papás para que yo les muestre y vean lo grave que es. Este era Mateo, murió, tenía 8 años, es de nuestra provincia, de Sierra Grande, y 6 meses estuvo padeciendo la enfermedad y murió a los 6 meses, ¿sí? Tuvo secuelas, como ven en la foto, muy graves, de ser un nene feliz, pasó a estar en esa situación y falleció. Laureano también es un nene de Chubut, por suerte sobrevivió, pero tuvo una rehabilitación muy, muy severa, ¿sí? La verdad que la pasó muy mal, pobrecito.
y más o menos entre 400 y 500 niños por año se enferman de esta enfermedad en Argentina, ¿sí? En los últimos 2 años, que esto en realidad es 2018 y 2017, se enfermaron 7 niños de SUB, ¿sí? Que puede ser un vecino, un hijo, un sobrino, así que hay que tomarla muy en serio, ¿sí? Hay que tomar conciencia de que está en nuestras manos prevenir estas enfermedades. Entonces, todo lo que vamos a ver de acá en adelante, lo que tenga que ver con cómo prevenir estas enfermedades, es muy importante, ¿sí? Bueno, por hoy me despido, es mucho, yo sé que fue largo, véanlo de a poquito, vuelvan a verlo, cualquier duda que tengan, me escriben.